Mi nombre es Isabella Morales, tengo 39 años, y durante los últimos 8 años he mantenido el secreto más grande de mi vida profesional. Para mi cuñada doctora Carmen López y la mayoría de mi familia política, soy simplemente la hermana soltera de su esposo que trabaja en algo relacionado con administración hospitalaria desde casa. Lo que Carmen nunca supo es que deliberadamente mantuve mi verdadera identidad en secreto por una razón muy específica. Quería conocer su verdadero carácter sin la influencia de mi posición de poder. Mi relación complicada con Carmen comenzó hace 8 años cuando se casó con mi hermano mayor, Eduardo. En esa época, yo acababa de ser nombrada directora del Consejo Médico Nacional, una posición que me convertía en una de las autoridades sanitarias más influyentes del país. Mi trabajo involucra supervisar estándares médicos, certificaciones profesionales y, en casos extremos, decidir sobre la suspensión o revocación de licencias médicas. Desde el primer día que conocí a Carmen, quedó claro que ella había categorizado a cada miembro de la familia según su percepción de estatus social y económico. Eduardo, como ingeniero civil exitoso, recibió su respeto inmediato. Nuestros padres, como propietarios de una pequeña tienda de abarrotes, fueron tolerados con condescendencia apenas disimulada. Y yo, al ser presentada como la hermana que trabaja en administración desde casa, fui inmediatamente clasificada como la pariente menos exitosa de la familia. Carmen había estudiado medicina en una universidad privada prestigiosa y había completado su especialización en cardiología en el extranjero. Durante su residencia, había cultivado una actitud de superioridad que la llevaba a creer que su título médico la colocaba automáticamente por encima de cualquier persona sin educación médica formal. Para ella, los administradores eran simplemente burócratas que procesaban papeles sin entender la complejidad del trabajo médico real. Durante los primeros años de su matrimonio con Eduardo, Carmen estableció una dinámica familiar muy clara. Ella era la profesional de élite que había elevado el estatus de la familia, mientras que el resto de nosotros éramos su audiencia agradecida por su presencia. Sus conversaciones durante las reuniones familiares se centraban en casos médicos complejos que había tratado, conferencias médicas internacionales a las que había asistido, y críticas constantes al nivel inferior de la medicina pública en México. El problema con el sistema de salud en este país, declaraba Carmen durante las cenas dominicales, es que está controlado por burócratas que nunca han tratado un paciente real. Toman decisiones desde sus escritorios sin entender las realidades médicas. Cuando la familia asentía cortésmente, Carmen me dirigía miradas especialmente significativas, como si yo fuera el ejemplo perfecto de su teoría sobre la incompetencia administrativa. Isabella trabaja en administración hospitalaria, le explicaba a invitados externos, así que ella entiende de lo que hablo. ¿Verdad, Isabella? Seguramente has visto cómo los funcionarios administrativos toman decisiones sin consultar a los médicos. Es una perspectiva interesante, respondía yo neutralmente, manteniéndome fiel a mi papel de empleada administrativa de bajo nivel. Durante los años siguientes, Carmen perfeccionó su rutina de educación familiar sobre las diferencias entre medicina real y burocracia administrativa. Según ella, los médicos como ella hacían el trabajo importante de salvar vidas, mientras que los administradores como yo simplemente procesaban documentos y se interponían en el camino de la medicina eficiente. Lo que Carmen no sabía era que cada crítica que hacía sobre funcionarios ignorantes que regulan la medicina sin entenderla, se refería directamente a políticas que yo había ayudado a implementar. Cada queja sobre estándares ridículos impuestos por burócratas se refería a regulaciones que mi consejo había establecido para proteger a los pacientes. La situación se intensificó cuando Carmen abrió su consulta privada hace 3 años. El Centro Médico Especializado Carmen López se convirtió en su plataforma personal para pontificar sobre la superioridad de la medicina privada versus la medicina de baja calidad del sector público. En mi consulta me explicaba durante las reuniones familiares, solo atiendo pacientes que realmente valoran la medicina de calidad. No como en los hospitales públicos donde cualquiera puede llegar esperando atención gratuita. Sus comentarios sobre pacientes de hospitales públicos se volvieron cada vez más despectivos. La gente que va a hospitales públicos generalmente no entiende el valor real de la medicina especializada, declaraba. Esperan que todo les sea dado gratis sin apreciar la expertise que requiere un tratamiento de calidad. Eduardo, que adoraba a su esposa, nunca la contradecía cuando hacía estos comentarios. Nuestros padres,
Intimidados por su educación médica, tampoco se atrevían a cuestionar sus opiniones. Yo mantenía mi silencio, observando cómo Carmen revelaba su verdadero carácter cuando pensaba que no había consecuencias profesionales por sus actitudes. El momento más revelador llegó el año pasado cuando Carmen comenzó a quejarse sobre las regulaciones ridículas que estaban afectando su consulta privada. El Consejo Médico Nacional está implementando estándares completamente irreales, se quejó durante una cena familiar. Claramente fueron escritos por burócratas que nunca han manejado una consulta real. Papá preguntó sobre los detalles de estas regulaciones, y Carmen se lanzó en una explicación que mezcló información correcta con interpretaciones completamente erróneas de las políticas que mi consejo había establecido. Por ejemplo, continuó Carmen, ahora requieren que documentemos cada procedimiento con un nivel de detalle ridículo. Como si los administradores fueran a entender los aspectos técnicos de un procedimiento cardiológico. ¿Y eso es problemático?, preguntó Eduardo. Por supuesto. Es una pérdida de tiempo que podría estar dedicando a pacientes reales. Estos burócratas del Consejo Médico no entienden que los médicos especialistas sabemos cómo hacer nuestro trabajo. Carmen me miró directamente. Isabella, tú trabajas en administración hospitalaria. Seguramente has visto cómo estas regulaciones estúpidas complican el trabajo real. Las regulaciones generalmente tienen propósitos específicos, respondí cuidadosamente. Exactamente mi punto. Carmen se animó, malinterpretando mi respuesta. Los propósitos son burocráticos, no médicos. Están diseñadas para justificar los empleos de administradores, no para mejorar la atención médica. Durante los meses siguientes, Carmen intensificó sus críticas al Consejo Médico Nacional y específicamente a las regulaciones escritas por gente que nunca ha tratado un paciente. Era particularmente vocal sobre su resentimiento hacia la directora del consejo, quien según ella probablemente era una burócrata de carrera sin experiencia médica real. Esa mujer, decía Carmen refiriéndose a mí sin saberlo, está arruinando la medicina privada en México con sus políticas ignorantes. La ironía era dolorosa, pero también educativa. Carmen estaba revelando exactamente el tipo de médico que era cuando pensaba que no había autoridades observando. Arrogante, despectiva hacia pacientes de menores recursos, y resistente a cualquier supervisión profesional. El momento decisivo llegó la semana pasada cuando desarrollé síntomas preocupantes de arritmia cardíaca. Después de consultar discretamente con mi propio médico de cabecera, él recomendó que viera a un cardiólogo especialista para estudios más detallados. Necesita ver a alguien especializado en arritmias, me explicó mi médico. ¿Conoce algún cardiólogo de confianza? La ironía de la situación no se me escapó. Mi cuñada era exactamente el tipo de especialista que necesitaba, pero había pasado años escuchándola describir a pacientes como yo con desdén. Decidí que era momento de una prueba final de su carácter profesional. ¿Podría recomendarme a la doctora Carmen López?, pregunté. Es conocida de la familia. Por supuesto. Es muy competente, aunque he escuchado que puede ser un poco selectiva con sus pacientes. Llamé al Centro Médico Especializado Carmen López y solicité una cita urgente. La recepcionista me preguntó sobre mi seguro médico y método de pago, y cuando mencioné que tenía seguro gubernamental básico, noté una pausa significativa. ¿Seguro gubernamental?, preguntó. Tendría que verificar si la doctora acepta ese tipo de seguro. Es una emergencia médica, expliqué. Estaré dispuesta a pagar los costos adicionales. Un momento, por favor. Después de una conversación susurrada en el fondo, la recepcionista regresó. La doctora puede verla mañana a las 2 de la tarde, pero necesitará pago completo por adelantado ya que nuestro seguro gubernamental tiene limitaciones. Llegué al Centro Médico Carmen López el día siguiente, un edificio elegante en Polanco que claramente se dirigía a pacientes adinerados. La sala de espera estaba llena de muebles de diseñador y revistas de lujo, enviando un mensaje claro sobre el tipo de clientela que Carmen esperaba. Cuando la recepcionista me llamó, me dirigí al consultorio de Carmen, donde ella estaba revisando expedientes detrás de un escritorio imponente. Llevaba una bata médica impecable y había organizado su oficina para proyectar máxima autoridad profesional. Buenos días, dijo sin levantar la vista de sus papeles. Siéntese. Carmen continuó revisando documentos por varios minutos antes de mirarme.
claramente estableciendo una dinámica de poder donde yo era la paciente insignificante esperando su atención valiosa. Cuando finalmente levantó la vista, su expresión cambió a confusión momentánea. ¿Isabella? Hola, Carmen. Gracias por verme. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, como si mi presencia en su consulta médica fuera una violación de protocolo familiar. Tengo síntomas cardíacos que requieren evaluación especializada, expliqué. Mi médico me recomendó consultar con un cardiólogo. Carmen frunció el ceño. ¿Tu médico de seguro gubernamental? Sí. Isabella, no entiendo por qué vendrías aquí. Este es un centro médico especializado, no un, bueno, no es como los lugares donde normalmente recibes atención médica. ¿Qué quieres decir? Carmen suspiró con impaciencia. Mira, sé que somos familia, pero tengo que mantener ciertos estándares en mi consulta. Mis pacientes pagan tarifas premium por atención médica de primer nivel. Estoy dispuesta a pagar por la consulta, dije. No se trata solo del dinero, Isabella. Se trata del tipo de paciente que manejo. Yo me especializo en casos complejos para personas que realmente entienden el valor de la medicina especializada. ¿Y yo no entiendo ese valor? Carmen se reclinó en su silla, adoptando la postura condescendiente que había perfeccionado durante años de reuniones familiares. Isabella, trabajas en administración gubernamental. No tienes experiencia médica real. Probablemente no entiendes la diferencia entre un examen cardiológico básico y el tipo de evaluación especializada que yo proporciono. Explícamela, dije calmadamente. Lo que necesitas, continuó Carmen, es probablemente un simple electrocardiograma y quizás algunos análisis de sangre básicos. Cualquier médico general en un hospital público puede hacer eso. ¿Y si es algo más complejo? Carmen hizo un gesto despectivo. Isabella, basándome en tu historial médico y tu estilo de vida, es muy improbable que tengas algo que requiera mi nivel de expertise. ¿Mi estilo de vida? Bueno, Carmen pareció elegir sus palabras cuidadosamente. Las personas en tu posición socioeconómica generalmente no desarrollan las condiciones cardíacas complejas que yo trato. La máscara de profesionalismo médico había caído completamente. Carmen estaba revelando su verdadera actitud hacia pacientes que consideraba inferiores. Entiendo, dije. Entonces, ¿qué recomiendas? Honestamente, deberías ir a un hospital público. Este lugar es para gente importante. Las palabras resonaron en el aire del consultorio como una bofetada. Carmen acababa de decir explícitamente lo que había estado implicando durante años, que yo no era lo suficientemente importante para merecer su atención médica. En ese momento exacto, la puerta del consultorio se abrió sin previo aviso. Dr. Alejandro Ruiz, el director médico del hospital privado donde Carmen tenía privilegios, entró con una expresión de urgencia que rápidamente se transformó en shock al verme. Doctora López, comenzó, pero se detuvo abruptamente. ¿Directora Morales? ¿Qué está haciendo aquí? Carmen me miró con confusión creciente. ¿Directora? Doctor Ruiz se dio cuenta inmediatamente de que había revelado algo importante. Disculpe, ¿usted es paciente de la doctora López? Estaba intentando serlo, respondí calmadamente. Doctora López, dijo doctor Ruiz, con un tono que había cambiado completamente a deferencia profesional. ¿Por qué trata así a la directora del Consejo Médico Nacional? El efecto en Carmen fue instantáneo y dramático. Su cara perdió todo el color, sus ojos se ampliaron con horror, y su cuerpo se tensó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. ¿Consejo Médico Nacional?, susurró. La directora Morales, continuó doctor Ruiz, es la autoridad máxima en regulación médica del país. Carmen me miró con una expresión de terror absoluto. Pero tú trabajas en administración desde casa. Trabajo desde casa porque superviso políticas médicas nacionales, expliqué tranquilamente. Incluidas las regulaciones de consultas privadas como esta. Doctor Ruiz se puso pálido también. Directora, espero que cualquier malentendido pueda resolverse apropiadamente. No hay malentendido, dije. La doctora López ha sido muy clara sobre su posición respecto a pacientes como yo. Carmen había comenzado a temblar visiblemente. Isabella. Directora Morales, yo no sabía. Exactamente, interrumpí.
No sabías. Y aún así decidiste que yo no era lo suficientemente importante para merecer atención médica profesional. Doctor Ruiz miró entre Carmen y yo con horror creciente. Doctora López, la directora Morales no solo supervisa estándares médicos nacionalmente, sino que ella decide quién mantiene sus licencias de práctica privada. Carmen se desplomó en su silla como si sus piernas hubieran dejado de funcionar. Oh, Dios mío. Además, añadió doctor Ruiz, claramente entrando en modo de control de daños, ella decide que médicos mantienen privilegios hospitalarios en instituciones como esta. La realización completa de la situación se asentó en Carmen. Durante años había estado criticando a la persona que literalmente controlaba su carrera médica, y ahora había demostrado exactamente el tipo de discriminación que las regulaciones del Consejo Médico estaban diseñadas para prevenir. Directora Morales, dijo doctor Ruiz, ¿puedo preguntar si está aquí en capacidad oficial? Estoy aquí como paciente que necesita atención cardiológica, respondí. Aunque debo decir que la experiencia ha sido educativa. Carmen encontró su voz, aunque salió como un graznido. Directora, ¿puedo explicar? ¿Explicar qué, doctora López? ¿Explicar por qué considera que los pacientes con seguro gubernamental no merecen atención médica de calidad? ¿O explicar por qué asume que las personas en ciertas posiciones socioeconómicas no pueden desarrollar condiciones médicas complejas? Yo no quise decir. Doctora López, interrumpí, usted fue muy clara. Dijo que este lugar es para gente importante, y que yo debería ir a un hospital público. Doctor Ruiz cerró los ojos momentáneamente, entendiendo las implicaciones completas. Doctora López, ¿es consciente de que la discriminación socioeconómica en atención médica es una violación directa de las regulaciones del Consejo Médico? Carmen asintió miserablemente. ¿Y entiende que este tipo de comportamiento puede resultar en suspensión de licencia y revocación de privilegios hospitalarios? Sí, susurró Carmen. Me levanté de mi silla y miré a Carmen directamente. Doctora López, durante 8 años he escuchado sus opiniones sobre la incompetencia del Consejo Médico y sobre cómo los administradores como yo no entendemos la medicina real. Directora, por favor. Cada crítica que hizo sobre regulaciones, ridículas, se refería a políticas diseñadas para prevenir exactamente este tipo de discriminación que acaba de demostrar. Carmen tenía lágrimas en los ojos. No sabía quién era usted. Y ese es exactamente el problema, respondí. Su comportamiento hacia mí no cambió porque descubrió mi identidad. Su comportamiento hacia mí was su verdadero carácter cuando pensó que no había consecuencias. Doctor Ruiz se aclaró la garganta nerviosamente. Directora Morales, ¿cómo le gustaría proceder? Doctor Ruiz, voy a darle a la doctora López una oportunidad que probablemente no merece. Carmen levantó la cabeza con esperanza desesperada. Va a proporcionar la evaluación cardiológica completa que vine a buscar, sin costo, con el nivel de profesionalismo que debe mostrar a todos los pacientes. Por supuesto, dijo Carmen inmediatamente. Además, va a implementar un programa de sensibilización sobre discriminación socioeconómica para todo su personal. Absolutamente. Y finalmente hice una pausa para mayor efecto. Va a escribir un informe detallado sobre este incidente y cómo planea asegurar que nunca se repita. Ese informe será revisado por el Consejo Médico. Carmen asintió vigorosamente. Haré todo eso. Doctor Ruiz, espero que supervise personalmente la implementación de estas medidas. Por supuesto, directora. Durante las siguientes 2 horas, Carmen me proporcionó la evaluación cardiológica más completa y profesional de mi vida. Su transformación fue notable, de médico arrogante y discriminatorio a profesional competente y respetuosa. Realizó todos los estudios necesarios, explicó cada procedimiento detalladamente, y me trató con la dignidad que todos los pacientes merecen. Al final de la consulta, Carmen me entregó un informe médico completo junto con un sobresellado. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando el sobre. Mi renuncia a todos mis privilegios hospitalarios y una recomendación para la suspensión temporal de mi licencia, dijo con voz quebrada. ¿Por qué? Porque después de lo que pasó hoy, me di cuenta de que no merezco ser médico si no puedo tratar a todos los pacientes con el mismo respeto y profesionalismo. Miré el sobre sin abrirlo.
Doctora López, ¿realmente cree que merece perder su carrera por este incidente? Sí, respondió sin vacilar. Y más importante, creo que los pacientes merecen médicos que los traten con dignidad independientemente de su estatus socioeconómico. ¿Y está dispuesta a cambiar? Estoy dispuesta a hacer el trabajo necesario para convertirme en el tipo de médico que debería haber sido desde el principio. Le devolví el sobre sin abrir. Entonces empiece por implementar ese cambio, no por huir de sus responsabilidades. Una semana después, Carmen me llamó para reportar sobre las medidas que había implementado. Había establecido un programa de becas médicas para pacientes de bajos recursos, había mandatado entrenamiento en sensibilidad cultural para todo su personal, y había revisado completamente sus políticas de admisión para eliminar cualquier forma de discriminación. ¿Por qué está haciendo todo esto?, le pregunté durante nuestra conversación telefónica. Porque me di cuenta de que durante años he estado siendo exactamente el tipo de médico que las regulaciones del Consejo Médico están diseñadas para controlar. ¿Y cómo se siente sobre eso? Avergonzada. Pero también determinada a ser mejor. El verdadero cambio se hizo evidente en la siguiente reunión familiar. Carmen, que anteriormente dominaba las conversaciones con historias sobre su superioridad médica, ahora hablaba humildemente sobre las lecciones que había aprendido sobre servicios médicos equitativos. He estado implementando nuevas políticas en mi consulta, le explicó a la familia. Me di cuenta de que había desarrollado algunos prejuicios problemáticos sobre diferentes tipos de pacientes. Eduardo preguntó sobre los detalles, y Carmen explicó honestamente cómo había estado discriminando contra pacientes basándose en su estatus socioeconómico. ¿Qué te hizo darte cuenta de esto?, preguntó papá. Carmen me miró brevemente. Alguien muy importante me enseñó que el verdadero profesionalismo médico significa tratar a todos los pacientes con igual dignidad y respeto. Después de la cena, Carmen se acercó a mí en privado. Isabella, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Por qué nunca le dijiste a la familia sobre tu trabajo real? Porque quería conocer el verdadero carácter de las personas sin la influencia de mi posición. ¿Y qué aprendiste sobre mi carácter? Aprendí que cuando pensabas que no había consecuencias, revelabas algunas actitudes muy problemáticas. Carmen asintió tristemente. ¿Crees que puedo cambiar realmente? Ya estás cambiando, observé. La pregunta es si puedes mantener esos cambios cuando ya no esté observando. Quiero intentarlo. Entonces inténtalo. Pero hazlo porque es lo correcto, no porque tengas miedo de las consecuencias profesionales. 6 meses después, recibí informes de que el Centro Médico Carmen López se había convertido en un modelo de prácticas médicas equitativas. Carmen había implementado programas innovadores para servir a pacientes de todas las condiciones socioeconómicas y había comenzado a dar conferencias sobre la eliminación de prejuicios en la medicina privada. Durante una revisión de rutina de su consulta, uno de mis inspectores reportó: «Doctora López ha creado uno de los programas de acceso médico más impresionantes que hemos visto. Sus pacientes, independientemente de su estatus socioeconómico, reciben exactamente el mismo nivel de atención profesional». ¿Me arrepiento de haber mantenido mi identidad en secreto durante tanto tiempo? No. Me permitió ver el verdadero carácter de Carmen y le dio la oportunidad de confrontar sus propios prejuicios. Carmen aprendió que el verdadero profesionalismo médico no se trata de tratar solo a pacientes importantes, sino de reconocer que todos los pacientes son importantes. Y yo aprendí que a veces las personas pueden cambiar genuinamente cuando se les da la oportunidad y las herramientas correctas. Al final, el sistema médico es más fuerte cuando todos los médicos entienden que su responsabilidad es servir a todos los pacientes con igual dignidad y competencia. Y esa es una lección que tanto Carmen como yo llevamos ahora en nuestros corazones profesionales.